¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a Futuro Imperfecto. En este jueves vamos a tener una mesa de periodistas, de dos periodistas con un largo recorrido en los medios de Córdoba. Gabriela Origlia, corresponsal de La Nación, hoy también en Canal 12, y Carlos Sagristani, mi compañero de todas las mañanas en Radio Mitre. No voy a decir toda la trayectoria de Carlos y los medios por donde pasó, sino más o menos es una trayectoria tan larga como la del Loco Abreu, así que no voy a extenderme en eso. Pero sí vamos a hablar, y se me ocurrió convocar a estos dos queridos colegas de temas candentes. Lo que dijo Adorni en el Congreso, los nuevos ataques de Milei a la prensa, qué va a pasar en la economía o qué se supone que puede llegar a pasar de aquí en adelante. Estamos viviendo los mejores meses de nuestras vidas, de los últimos 20 años, como dijo Toto Caputo, y si hay alguien que esté apareciendo en el horizonte cercano, que puede hacerle fuerza eventualmente a Milei, que ha quedado o había quedado hasta hace algún tiempo solo en el escenario político. Presentación de temas. Estamos con Carlos Sagristani y Gabriela Origlia. Quiero aclarar que yo no pico los penales, como vos y el Loco Abreu. Pero está bueno. Vos no sos de picar los penales tampoco, ¿no? Jamás me dejarían patear un penal a mí. Nunca. No, jamás. Ni en mis mejores sueños. Nadie desperdicia un... Tu única relación con los penales es cometerlos. Cometerlos, claro. Un gran generador de penales. ¿Con la mano o con falta? Bueno. A ver, ¿qué les ha parecido la comparecencia de Adorni y todo lo que se generó, lo que vimos ayer? Bueno, me parece que se han invertido los roles, ¿no? Porque el jefe de gabinete, que debería jugar como paragolpe y como defensor del presidente y de su gabinete, ayer terminó teniendo como paragolpe a todo el gabinete y al presidente Milei en el palco del Congreso. Y la otra cuestión es que volvió a quedar, a mi parecer, en el eje de la escena política las turbulencias judiciales, las presuntas irregularidades del patrimonio. Eso fue lo que quedó para la opinión pública más latente después de la presentación del jefe de gabinete. Yo creo que lo que intentó Milei, que desplazó del centro de la escena a Adorni, obviamente lo ocupó él en el recinto de la Cámara de Diputados ayer, fue hacer una demostración de fuerza, una demostración de poder. Digan lo que quieran, nosotros acá estamos y presentaremos batalla, como dijo una vez un gobernante poco feliz que tuvimos en la Argentina, ¿no? Me parece que esa fue la decisión política. Yo creo que el presidente se autopercibe todavía empoderado, con un peso suficiente como para poder asumir en las descargas eléctricas de esta crisis política, que es evidente, quemado el fusible, que era Adorni, ¿no? Es una situación un poco rara, pero yo creo que en definitiva la fortaleza relativa que venía mostrando el presidente se basa en gran medida en la debilidad ajena, ¿no? Y creo que esto también de algún modo se vio en el Congreso Nacional. A mí me pareció que fue un poco un torneo de debilidades. El kirchnerismo no tenía posibilidades de capitalizar a su favor la situación indefendible del el kirchnerismo preocupado por la corrupción y por la institucionalidad, es como que no suena demasiado creíble, ¿no es cierto? Y luego, bueno, la deserción del PRO. Yo no sé qué habrá pensado Macri respecto de esto, que viene diciendo que son distintos. ¿Qué es el PRO cuando ni siquiera se atreve a preguntar? No, fue una decisión política de asumir voluntariamente parte del costo político que Adorni le infirió al gobierno. También terminó infiriéndoselo al PRO, pero por decisión propia de los dirigentes del PRO y de gran parte del radicalismo, ¿no? Para el gobierno hace una lectura desde el oficialismo que al menos terminaron la sesión. O sea, también es conformarse con poco, ¿no? Terminó la sesión, toleró, no se levantó, no tuvo gestos. Ahora, volvió a ser el mismo Adorni soberbio, el mismo Adorni al que estábamos acostumbrados antes, ¿no? Volvió a sacar pecho, a insultar y siguiendo un poco el libreto que presentaba el mismo presidente desde que puso el primer pie en el Congreso insultando a los colegas hasta que se retiró. Todo fue exactamente igual
insultando a la oposición, un presidente que se lo veía desbocado también gritándole a la izquierda. Me parece que todos se conforman con pocos también. Yo tengo la impresión de que Milei trató de reeditar el stand-up que hizo ante la Asamblea Legislativa en aquel momento, porque le dio algún rédito político, producto de este empate de debilidades que mencionábamos recién. ¿Y por qué hablo de debilidad? Porque evidentemente desde el caso Libra para acá, pero sobre todo desde el caso Adorni para acá, aquella bandera de la cruzada ética, de la lucha contra la casta, esa retórica que había sostenido desde siempre como parte de su activo político el presidente Milei, bueno, quedó herida de muerte en su credibilidad, ¿no? Y esto ocurre en un momento en que las expectativas económicas, que eran su principal sostén de legitimidad, no tanto por los resultados alcanzados, sino porque todavía había una proporción importante de la sociedad que seguía esperanzada en que efectivamente esos resultados iban a llegar en algún momento. Bueno, todos los indicadores de opinión pública señalan que esa situación varió, ¿no? Y que hoy ya no existe una mayoría social esperanzada en los resultados económicos, más bien dispuesta a pedir cuentas, ¿no? La Argentina tiene memoria de esa, ¿no? Con el menemismo se le toleró irregularidades, corrupción cuando la economía funcionaba bien. Y después fue menos tolerante también a eso. No es la primera vez. El voto económico también ha funcionado. Y hoy hay economistas que también están planteando, bueno, ¿hasta cuándo seguirle pidiendo sacrificio a la gente? Yo creo que queda un año por delante hasta las próximas elecciones, sí, ¿no? El gobierno debe confiar en que puede revertir esta situación adversa en la opinión pública. Es evidente de que hay un interés, y para eso fue puesto el nuevo ministro de Justicia, de operar sobre el Poder Judicial para blindar por lo menos las causas más delicadas. No sé si en ese inventario entra Adorni, pero sí las que afectan a los hermanos Milei, porque es el corazón del poder, naturalmente. Bueno, Libra, Andy y claro, aunque ya no pueda sostener esto de que la moral es la política de Estado de su gobierno, como dijo hace apenas 2 meses en la Asamblea Legislativa. Mi duda es... Perdón, pero completo la idea, Petete. A mí me parece que efectivamente hay un año en el que, bueno, a lo mejor si consiguen ciertos resultados en lo económico, yo lo veo difícil, luego podemos analizarlo, pero si consiguiera ciertos resultados podría revertir esta situación negativa. Hubo momentos de crisis en los que el nivel de desaprobación social fue mayor que el de aprobación anteriormente y logró revertirlo. Pero también la vacancia de un liderazgo competitivo en la oposición tiene posibilidad de recomponerse en este plazo, porque finalmente cuando lleguen las elecciones, el ciudadano elige entre los productos que hay en la góndola, ¿no? Y quizás haya alguno que sea competitivo, que pueda competir. Yo les iba a decir, a mí lo que me ha sorprendido es cómo, en términos pugilísticos, le ha entrado esta mano al gobierno, la de Adorni, porque ha perdido inclusive no solo el relato, sino también la discusión en las redes, que la dominaban. Yo no sé si porque los de Santiago Caputo, los de la Fuerza del Cielo, los trolls, han bajado un cambio, o porque directamente la gente común se hartó y le está diciendo dejen de mentir, basta de zaraza, basta de verso, ustedes son lo mismo que los otros, pero yo noté como una especie de punto de quiebre, ¿no? Es que me parece que es un tema que es mucho más fácil de entender que Andis y que Libra, es mucho más cercano a la gente. Era el funcionario que día de por medio se paraba a dar las cátedras de cómo luchar contra la casta y a cerrar la discusión, porque cuando él usaba la palabra fin, es hasta acá opinamos nosotros y nadie más habla. Por eso te digo, era él el que se encargaba de ser el paragolpe de todo el resto. ¿Y ahora qué? Porque no, quedó jubilada, que un préstamo que me dio el hijo, no, que no lo conocía, que sí lo conocía. Empieza a ser algo fácil de entender y no es, no, bueno, es que no lo podemos explicar porque la cripto, porque si los esto es 2 más 2 y la gente, me parece que ahí es donde es mucho más cercano a la vida cotidiana
y tiene que ver con el perfil que el propio Adorni cultivó sobre sí mismo. Yo creo que es más fácil de comprender y más fácil de comparar con el metro cuadrado de la gente también, ¿no? Claro. Todo el mundo sabe la dificultad de acceder a la vivienda hoy. No digo de una vivienda propia, de poder bancar un alquiler de una Sí, casa señor. digna y los gastos que tiene el hogar actualmente, ¿no es cierto? Todos sabemos que ya no es una moneda corriente de la clase media tomarse vacaciones prolongadas en condiciones como las que, por ejemplo, exhibió Adorni, que de golpe además es un gran operador inmobiliario que desde que llegó a la función pública compró 2 viviendas nuevas, tiene otra que no vendió, consigue prestamistas que el Misterioso. ciudadano común no puede Ganando conseguir. 3 ¿no? millones de O sea, pesos. creo que comparar el privilegio que se ejerce utilizando, no sé si el dinero público, pero sí las posiciones de poder, y la realidad cotidiana de muchos argentinos, que es cada vez más compleja en estos planos, y bueno, deja en evidencia esta cosa de la falsedad del relato anticasta. Claro, cuando ¿no? pasa un mes y vos todavía no podés decirle a la gente dónde vivís. Es decir, tan difícil. Bueno, yo vivo en tal lado. No, bueno, viví en Exaltación de la Cruz, es una casa de fin de semana. Vivís en Caballito, no se sabía lo de Caballito hasta que dio esa fallida conferencia de prensa. Cuando decís, no, al viaje a Punta del Este, no, yo pagué una parte, pero ¿y el comprobante, maestro? Petete tal vez consiga incluso alguien que de golpe pague lo que no vale ese departamento que tiene por vender y que con eso arregle la situación, pague la hipoteca, el préstamo, todo eso. Pero el daño ya está hecho. Ya nadie le cree esa novela. Yo creo que ahí está el punto y es lo difícil de remontar. Porque incluso Adorni es probable que en algún momento el gobierno decida sacarlo de sus funciones. Y no sé si sacándolo a Adorni es reorganizar la interna, que también tiene la Libertad Avanza adentro del gobierno, porque esa interna existe y lleva casi un año, lleva casi un año. Pero la herida ya quedó. O sea, hay algo que no ha funcionado y que los ha marcado. El gobierno se quedó sin vocero y sin fusible. Claro. Es demasiado. Y bueno, el presidente resolvió ser él el propio vocero de todo en el gobierno y resolvió ser también el propio fusible. Y bueno, se somete a un desgaste, creo yo, innecesario y poco inteligente, ¿no? Bueno. Es una apuesta de mucho riesgo que él está asumiendo, ¿no? ¿Qué le pasa a Milei con la prensa? ¿Qué ven ustedes? Me parece que tiene una opinión igual a la de Adorni. Milei no tolera discutir con nadie que opine distinto, ni con periodistas, ni con economistas, ni con... Además, me parece que él no cree que haya iguales con los que pueda discutir. Él entiende que está intelectualmente y moralmente por encima de los demás. Y con la prensa lo enoja, me da la impresión de que lo enoja, que se cuenten cosas que él le parece que no hay que percibirlas de esa manera, que cada vez que alguien publica que la economía no funciona bien, le falta capacidad intelectual para O es entender, una opereta, o es frase una operación, o estamos bancados por otros. Me parece que es la escasa tolerancia al pensamiento distinto, y ahí yo le veo un punto de contacto con Cristina Kirchner. O sea, ahí no, me parece que es indisimulable que ahí se encuentran dos supuestos polos, que es nadie va a discutir conmigo. Yo creo que hay un gran equívoco en lo político. Milei no es un liberal. Milei es un populista de derecha. Y es una decisión y una estrategia política, no solamente una cuestión de temperamento o de personalidad. Si uno lee a su pensador de cabecera, Murray Rothbard, el fundador del movimiento libertario de Estados Unidos, en su escrito llamado El Manifiesto Libertario, él dice: el camino para que nosotros podamos llegar al poder y realizar la utopía anarcocapitalista, que es llegar al Estado para disolver el Estado y dejar el gobierno de la sociedad en manos del mercado, tal la utopía que defiende Milei, que era la que proponía este economista Disolver el estadounidense, Estado, Murray pero antes Rothbard. déjame sacar un crédito Bueno, del Banco Nacional. sí, no, por supuesto, antes usemos todos los resortes posibles.
No, pero digo, lo que decía en ese manifiesto Rothbard, a quien Milei sigue ciegamente, era: nosotros tenemos que seguir la misma metodología del populismo para llegar al poder. Y se definía como un populista de derecha. ¿Y qué es esa metodología? La dialéctica amigo-enemigo. No son pluralistas. El que es diferente es un enemigo. Y al enemigo se le impone la voluntad o se lo elimina. Con el enemigo no se discute, no se acepta la crítica, no se la tolera. Y en ese plan de acción política que enunciaba Rothbard, que yo creo que es alguien que vale la pena revisar para entenderlo a Milei, él decía claramente: primeros en la lista a atacar el periodismo, las universidades y todas las usinas intelectuales que planteen una línea de pensamiento distinta al libertarismo. Yo creo que forma parte de un plan de acción política y de una convicción ideológica que tiene Milei. Él ha iniciado y había bajado el tono, no contra los periodistas, sino incluso en la cantidad de insultos, porque se le ha medido cuántas veces insulta, y ahora ha vuelto a sobregirarse. Tenemos un presidente sobregirado. Entre ayer y hoy, solo a la prensa le ha dedicado 4 andanadas de insultos, y esta medición que tiene de cuántos periodistas son ensobrados y cuántos no. Si no ha Y cambiado, además, está en el 95%. 95%. Por ahora. 95%. No sé la cotización de esta tarde, como habrá sido. Y además eso era la mañana. Y eso a lo que le suma, además de levantar el teléfono a hablar con conducciones de medios para pedir cabezas de periodistas. O sea, no solo hacia afuera es crítico, sino que llama pidiendo que determinados nombres salgan de los medios. Yo creo que lo más grave de todo esto es el daño institucional que infiere al sistema, ¿no? Porque acá hay un primer derecho lesionado que no es la libertad de expresión de los periodistas, sino el derecho a la información de la sociedad. El gobierno de Milei fue el primero en restringir el libre acceso a la información pública de parte de los ciudadanos. Sí. Dictó uno de sus decretazos para restringir ese derecho constitucional, en definitiva, que estaba reglamentado por una ley del Congreso, ¿no? Y cuando se cortan todos los caminos de la información, es muy simbólico esto del cierre de la sala de periodistas acreditados, ¿no? Lo que se está haciendo es cerrando el camino a satisfacer el derecho a la información de los ciudadanos, ¿no? Propio de la metodología populista de construcción de poder. El líder carismático se comunica directamente con el pueblo, no necesita la mediación del periodismo, al contrario, hay que destruirla. Ayer vimos en el Congreso, perdón Carlos, ministros como el de Economía, Luis Caputo, que se niega a ir a informar al Congreso, fue apoyar a su compañero de gabinete en lo que entienden era una cruzada en defensa de él, pero Caputo entiende que él no tiene que ir a dar explicaciones ante el poder legislativo. Y también lo de ayer me pareció una intimidación a los legisladores y a los jueces que están actuando en causas que involucran al gobierno, porque un presidente detrás de un funcionario en otro poder, en otro ámbito, como es el poder legislativo, también es una señal que hay que leerla institucionalmente, a mi entender. Yo creo que además Milei es un hombre, además de inestable, muy inseguro, detrás de esa actuación y de esa ficción que tiene en su cabeza del león, no se bancaría una conferencia de prensa, porque cada vez que se cruza con un periodista lo agravia. Mugriento, sucio, gordo, negro, pelado, todo, el manual de la discriminación. Pero no rebate con argumentos. Cuando vos insultas a alguien es porque no tenés argumentos. Le tiene pánico a que alguien le pregunte y le repregunte. No sé. Esa es la sensación que me da, ¿no? Yo creo que es una acción política deliberada, más allá de eso, ¿no? Es probable que todo eso esté. Sabemos que es un hombre con una psicología muy particular, ¿no? Una mala costumbre de varios políticos de entender que ahora hay que comunicar por las redes, ¿no? Y que las conferencias de prensa tienen que dejar de existir, que es transversal, como se usa la palabra política, a diferentes sectores ideológicos, ¿no? El poder siempre prefiere la propaganda a la información, pero un poder democrático, a una regañadientes, termina aceptando las reglas del juego, del pluralismo, de la libertad de expresión, del derecho de los ciudadanos a la información.
Bueno, cuanto más alta es la cuota de autoritarismo en un gobierno, menos tolerancia hay respecto de estos valores y de estas instituciones de la democracia, ¿no? Les propongo que hagamos una pausa, después les quiero preguntar cómo ven la economía, qué es lo que se viene, y después vamos a hablar de si hay candidatos que se le puedan parar a Milei. Y ya que los tengo acá y me encanta que estén los dos, que son dos grosos, por lo menos para mí en nuestro ambiente, el futuro de nuestra profesión, cómo está nuestra profesión. Ya venimos, no se vayan, ¿eh? ¿Ustedes lo sienten en sus propios cuerpos? ¿Están viviendo los mejores meses de los últimos 20 años? Eso dijo Toto Caputo. Estamos esperando el 1 de mayo, mañana. Ah, mañana. Porque era larga. desde mañana arrancan. A lo mejor ahora no lo sentiste porque... No, te digo, confundiste. no me está pasando nada todavía. Parece que hay una economía muy, muy complicada. Hay sectores a los que indudablemente les va mejor. Minería, petróleo, pero los grandes motores del empleo y de la actividad están pasando por un muy mal momento y no es una percepción. Los datos están marcando que la industria no está bien, que la construcción lleva muchos meses por el piso, que el consumo está caído. Y entonces me parece que también geográficamente se empieza a sentir esas asimetrías de la economía, porque mientras Neuquén aparece como la provincia que ha logrado generar nuevos puestos de trabajo, los otros 23 distritos del país de carambola llegan en algunos casos a sostener los números que tienen. Y hay cada vez más pluriempleo, más búsqueda de otros ingresos. Entonces hay problemas a resolver importantes, más allá de lo que el gobierno interpreta. Yo creo que hay problemas de diseño en la política económica. Primero, el plan de estabilización, es decir, el plan antiinflacionario, tiene inconsistencias. Y luego no está articulado con una política de crecimiento del país, una política de crecimiento integrado que incorpore a la geografía y a la sociedad argentina. Por supuesto que era necesario un ajuste y por supuesto que era necesaria también una reconversión productiva para que el país sea más competitivo, para que la economía pueda tener algún nivel de apertura, pero no en este contexto ni de esta manera, ¿no? Voy primero a lo del plan de estabilización. Las reservas netas del país siguen siendo negativas en 13.000 millones de dólares. Recibió 12.000 millones de dólares de receta negativa del desastre que dejó Massa, el gobierno de Milei. O sea que estamos en el punto de inicio en este aspecto. Y esto no es una cuestión ociosa, porque esto tiene que ver también con el nivel de riesgo país que tiene la Argentina, ¿no? Porque en el fondo, un país que tiene semejante exposición ante un posible shock externo, genera dudas respecto de la capacidad de pago de una deuda, que es importante, no tiene acceso a un financiamiento externo genuino, son todas operaciones especiales, extraordinarias, pidiendo ayuda a Estados Unidos, a un organismo internacional hoy, mañana a un banco, pasado. Pero el país no tiene el financiamiento normal que tiene cualquier otro país que emite deuda para ir renovando la que va venciendo. Y eso es una limitación muy concreta. Que condiciona además a todo el sector privado, ¿no? Que Porque condiciona no hay a todo el empresa sector que privado, puede porque salir a... el riesgo país es la medida del costo de la inversión. La tasa de descuento de la inversión es la tasa de interés más el riesgo país. Entonces, hacen falta programas dirigistas extremos, como es el RIGI, por ejemplo, para promocionar inversiones en determinadas áreas, como son básicamente la minería y la energía, y alguna otra, para que haya inversión, aún en sectores que son competitivos de la economía argentina. ¿Por qué? Porque la inversión tiene ese costo, porque hay inseguridad jurídica y porque hay inconsistencia en las principales variables macroeconómicas. Entonces, este me parece que es un punto clave que el gobierno no ha logrado solucionar. Y el tipo de cambio es un problema, a punto tal que necesitó el auxilio de Estados Unidos para poder superar las elecciones, ¿no es cierto? Necesitó ese apoyo para frenar una corrida cambiaria. Bueno, esa situación está planteada. Y ningún país abre la economía con atraso cambiario y en un contexto de guerra comercial
donde lo que impera es, de un lado, el proteccionismo extremo y del otro, una ofensiva de saldos exportables subsidiados, como los que está promoviendo China. Es una política inconsistente y que produce los resultados esperables de estas decisiones. Yo creo que estos son errores de diseño de la política del gobierno y que le va a costar mucho revertirlo. Bueno, nosotros resolvemos la macro y ustedes se encargan de la micro, es lo que los funcionarios nacionales le repiten a los empresarios. Lo que pasa es que claramente que hay un empresariado acostumbrado a una protección excesiva del Estado y hay algunos que estarían mucho más cómodos si siguieran así, pero también es difícil competir y tienen razón cuando dicen, bueno, por lo menos que igualdemos la cancha, que los que vienen de afuera tengan las mismas reglas de juego que tenemos nosotros. Entonces me parece que hay empresas que van a quedar, como ya se está viendo, en el camino y no van a nacer en estas condiciones otras en todos los sectores necesariamente. Tampoco la reforma laboral hace magia, porque dijeron... La reforma laboral puede ayudar en una economía con actividad en crecimiento, sí, digo, todos los analistas. En una economía con los sectores que son los principales dadores de trabajo, achicándose, en realidad la reforma laboral lo que hace es abaratar la destrucción de empleo, abaratar los despidos. No tomás gente por tener mejores leyes, tomás gente porque tenés más actividad mercado. Si tenés mercado, si tenés demanda y si tenés rentabilidad, ¿no es cierto? Los tres sectores, perdón, Carlos, construcción, comercio, servicios son los grandes generadores de puestos de trabajo. Lo otro son, le llaman los especialistas, economías de enclave, minería, energía, que el riesgo es que en un país donde la economía es las inversiones las van a hacer los privados, nosotros no nos vamos a meter, que generes conurbano en Neuquén, conurbano en Antofagasta de la Sierra, conurbano... Eso también es un riesgo, porque hay que llegar con todo lo que los sectores en crecimiento también necesitan para que la gente esté mejor. Sí, yo creo que además esto de que es el mercado el que resuelve es una falacia. Si no, no existiría el RIGI. Me refiero en el diseño económico del gobierno, ¿no? Hay una decisión deliberada de promover a estos sectores, que son sectores de economía primaria, que generan divisas, que generan ingresos de dólares y que permiten mantener una estabilidad que tiene como ancla, entre otros factores, el atraso cambiario hacia adelante. Ese es el diseño, ese es el esquema. Pero el problema de eso es la pérdida de competitividad y la pérdida de un entramado productivo que la Argentina construyó a lo largo de las décadas, bien o mal. Hay una inversión de capital, hay una inversión de conocimiento y hay puestos de trabajo. O sea, es distinto que Chile dependa del cobre y pueda generar una economía de servicios próspera porque no tenía una industria que defender, pero Argentina tiene una industria, tiene capital físico y social invertido. Una política de reconversión forzada sin amortiguadores como estas que está llevando adelante el gobierno, con estas características que mencionaba recién Gabriela, yo creo que está, digamos, es un modelo inviable para una sociedad viable. Los cambios de tema para consultarles sobre qué hay en el horizonte cercano, porque después del triunfo en la legislativa, es como que Milei tenía la vaca atada, mayoría en el Congreso, empezó a meter las leyes, pero el partido se le volvió a complicar, da la sensación por errores propios. Esto de, no sé si ustedes coinciden, lo del riesgo Cuca es una falacia, una excusa. Ha comenzado a haber un riesgo propio, ¿no? Un riesgo M, un riesgo mileísta. Por eso les consulto, ¿qué puede pasar ahora? ¿Hay alguien en el horizonte que se le pueda plantar después de tanta atomización de la oposición? Yo quiero un poco atar lo que vos mencionaste con lo que veníamos diciendo antes, ¿no? A propósito de esto que vos mencionás del riesgo Cuca. Hay un riesgo autogenerado por el gobierno que es, yo diría, un doble riesgo. El que se expresa en los mercados, en el riesgo país, y el que se expresa en la opinión pública, en la pérdida de consenso social que ha tenido el gobierno en los últimos meses por la falta de resultados económicos capaces de mejorarle la vida a la gente. Al contrario, el deterioro en las economías urbanas, donde viven 2/3 de la población, es evidente, ¿no? Y hoy hay temor a perder el empleo y la gente busca doble empleo para yapar el ingreso.
Bueno, eso evidentemente ha cambiado la regla del juego. Creo que esto debilita la posición relativa del gobierno. Por supuesto, enfrente está el mismo sistema político que implosionó antes, que permitió que Milei llegara al poder, y ni por el lado del peronismo, ni por el lado de lo que fue Juntos por el Cambio en su momento, ha habido una autocrítica y una capacidad de generar propuestas alternativas, creíbles, convincentes, seductoras. Hay una crisis de liderazgo, hay una crisis de identidad. Pero como yo decía al comienzo, ¿no? Cuando llegan las elecciones, finalmente la oferta está en la góndola y la gente elige entre lo que hay. Yo no descarto que la oposición pueda construir algún liderazgo alternativo. Perdón, si hoy no está a la vista. Esto de Goebbels es una bomba de humo. Hoy Goebbels no pareciera ser una propuesta seria, pero esta mañana... Tampoco lo parecía a mí. Bueno, eso te iba a decir. Esta mañana Mora Yosami, la consultora de Tres Casas, hizo un posteo que decía, recuerden que un año antes de la elección de Milei no aparecía como una propuesta seria presidenciable. Entonces, hoy falta más de un año, en el escenario no hay nadie que parezca con la fuerza suficiente de poderle jugar una carrera a Milei, pero no hay que creer que no vaya a aparecer más. Hoy el peronismo, bueno, ahora a fines de mayo tiene su congreso, su reunión, está dividido entre San José 1111 y Kicillof, las peleas. Hay ahí el gobernador salteño Sáenz tratando de organizar, que para algunos es funcional al gobierno, porque intenta organizar un anti-kirchnerismo dentro del peronismo, que quitarle votos a ese sector. Provincias Unidas están los que dicen se adelantó en el lanzamiento, Provincias Unidas se debería haber lanzado ahora, bueno, eso es con el diario del lunes, claro, hoy tenemos la crisis que no se veía entonces, ¿no? Me parece que ahí la discusión, hoy en el escenario no hay nadie parado. Muy bien, hacemos la última pausa y venimos. Bueno, último bloque con los colegas, con Carlos Sagristán y Gabriel Origlia. Y antes que se vayan, yo le quiero preguntar por el futuro de nuestra profesión. En algún momento Toto Caputo dijo que nuestro oficio está en vías de extinción. ¿Ustedes cómo lo ven? Yo creo que el periodismo está en una crisis profunda como no hemos conocido antes, ¿no? Por lo menos el periodismo que conocimos los de mi generación y las anteriores. El periodismo profesional, con autonomía económica y por lo tanto independencia editorial, yo lo veo muy complicado. Yo creo que hay situaciones que han ocurrido que básicamente tiene que ver la irrupción de la tecnología. Vivimos en sociedades polarizadas, donde como en las guerras la verdad es lo que menos importa, no hay acuerdo sobre los hechos. Tenemos hoy en la televisión, en las pantallas periodísticas, un periodismo dominadas por un periodismo de tribus que le dice a audiencias cautivas lo que esas audiencias quieren escuchar sin importar los hechos. Eso no es periodismo, desde mi perspectiva. Sí, señor. Y esto tiene que ver con la necesidad de satisfacer a esas audiencias que en una sociedad polarizada demandan eso, demandan identidad. No les importa tanto los hechos o la verdad para formar su propio criterio y su propia opinión. Pero además, yo creo que este mismo factor de la tecnología que irrumpió en el escenario público terminó destruyendo el modelo de negocio de los medios, que era el sustento de su autonomía editorial. El 80 al 90% de la torta publicitaria global está en manos de Google y Meta, porque tienen herramientas de segmentación, de personalización extrema de la publicidad, a la vez de globalización y de economía de escala, que hace que tengan la publicidad más efectiva y más barata, y que los medios tengan que nutrirse de esa publicidad porque no tienen cómo competir con eso. Roto el modelo de negocios de los medios, y bueno, la posibilidad de la autonomía editorial es mucho más frágil. Y allí entra a gravitar mucho, y lamentablemente lo estamos viendo muy de cerca, el peso de la pauta política, ¿no? Yo, en mis épocas de gerente de noticias de Cadena 3, mi rutina diaria empezaba revisando las tapas de los diarios de las ciudades donde la cadena tiene corresponsales. Y
salvo unas pocas excepciones, el diario Río Negro, La Voz del Interior, a veces la capital de Rosario, el resto eran todos house organ del gobernador o del intendente, que llevaban como gancho para capturar lectores mucha sangre de noticias policiales en la tapa. El resto eran gacetillas de los gobiernos de turno, porque dependían de la pauta de esos gobiernos. No había un mercado publicitario genuino autónomo. Lamentablemente creo que eso lo estamos empezando a ver también en Córdoba. Gaby. Yo creo que también la sociedad, en esta sociedad polarizada o de algoritmos, como le digo yo, porque en definitiva las redes te dan lo que uno consulta, entonces nos vivimos retroalimentando de lo mismo. Hay todavía espacios que eligen pagar por contenidos, escuchar a quien lo dice, pero tiene que ser un doble juego, ¿no? También de periodistas que trabajemos, que busquemos información y que no sea solo seguir las redes y contar lo que un político, un futbolista, un actor postea. Porque no eso perder no los es primeros periodismo. palotes del oficio. Claro, que es si hay ese. algo que enoja al poder, no importa si es artístico, político, económico, es que alguien cuente lo que no quieren que se cuente o que se cuente de otra manera. Entonces, yo siempre creo que alguien tiene que contar lo que pasa en las sociedades, en los países a lo largo de la historia y que el periodismo va a seguir cumpliendo un rol y le va a costar cada vez más hacerlo. Es muy difícil. Además, en medio de una transición tecnológica que es indiscutible, la sufren muchísimas profesiones, también nosotros, pero me parece que está ahí en no querer que nos dominen todos los algoritmos. No, yo creo que la salida es claramente hacer periodismo, pero es cada vez más difícil y la gravitación social, y yo diría hasta política del periodismo, es cada vez más reducida, ¿no? Muchas gracias a los dos. Feliz día mañana. Dos Feliz grandes día. laburantes de toda la vida de los medios. Y a ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado. Los invito a que juntos mañana, no se olviden, bien tempranito, sí, 1 de mayo, madruguemos a las 6 con Aquí Petete. Volvemos el próximo jueves a Futuro Imperfecto. Chao, buenas noches.